y gracias por acompañarnos siempre. Por favor, un gusto. Bien, vamos a pasar entonces a iniciar la jornada de hoy, que es de navegación aérea, que trataremos que dentro de las limitaciones resulte lo más práctica posible, lo más operativa posible para el punto de vista del aviador. En su momento, Jenny, con muy buen criterio, estableció estas consignas generales que ya empezamos respetando, por lo menos de nuestra parte, la puntualidad, el pedido de que por favor anulen los micrófonos durante la presentación para que no se escuchen ruidos, que en la medida de lo posible coloquen las cámaras, así nos podemos ver y al menos es un poco más de contacto personal. Que por favor escriban las consultas por chat o al finalizar le habilitamos los micrófonos. Si somos pocos, posiblemente sea más efectivo y dinámico y agradable así con los micrófonos, y que con la barra espaciadora lo podrán activar. Antes de comenzar con las definiciones fundamentales relacionadas con navegación aérea, permítame insistir una vez más, porque algunos son afortunadamente recurrentes y nos conocemos de hace mucho tiempo, y a riesgo de resultar muy reiterativo y hasta pesado con algunas afirmaciones, permítanme recordar que navegación aérea, tanto como aerodinámica, meteorología y performance, a mi criterio, son las materias troncales en el estudio de un aviador, no porque no sea apropiado que en la currícula tengamos aspectos relacionados con reglamentación, con derecho aeronáutico, etcétera, sino por la simple idea, permítanme la exagerada manera de expresarlo. Nadie se va a matar por desconocer un punto del reglamento o de una RAC o de un capítulo del derecho aeronáutico, pero sí por desconocer y transmitirlo a las acciones de las operativas del aviador, desconocer aspectos de peso y balanceo, de performance, de navegación aérea, de aerodinámica, sobre nada menos que la ciencia y el arte de volar. Bueno, esta es la ciencia y el arte de llevar un avión de un lado para el otro en vuelo en forma segura, conociendo en todos momentos su posición y de la manera que resulte la más apropiada. De manera que no es nada menor para el aviador los conocimientos autónomos que tiene que tener sobre navegación aérea, más que apretar todo el tiempo el botón de Direct to, Go to, Direct to. Son las alternativas más grandes que hoy el aviador conoce. Si poner Go to o Direct to, que depende de la fábrica del GPS, hace lo mismo. Si no conocemos los principios básicos y autónomos de la navegación aérea, tenemos una dependencia más de la tanta dependencia que tenemos hoy del automatismo. Por lo tanto, prestémosle atención a las cuestiones básicas de la navegación aérea. Una de sus posibles definiciones es que es la ciencia y el arte de conducir con seguridad una aeronave en vuelo desde un punto a otro sobre la superficie terrestre, pudiendo determinar en todo momento la posición de la aeronave y por la que resulte la ruta más apropiada. Yo soy tan viejo que la definición de navegación aérea en esta última parte, después de conocer en todo momento la posición, ha ido cambiando al paso de que la tecnología y la información disponible para el aviador ha ido progresando de manera exponencial en los últimos años. De hecho, la primera definición de navegación aérea que yo tuve que estudiar en mi curso de piloto comercial es toda la anterior y
por la ruta más corta y por la ruta más corta. Resulta que en ese momento, por eso digo que soy tan viejo, que ha cambiado tanto, en ese momento no había un método y tecnología como para poder pronosticar los vientos, sobre todo los vientos y temperaturas en alta altitud como hoy, y mucho menos con la precisión que desde hace un buen tiempo se lo puede hacer. Por lo tanto, al poco tiempo, y esto más que ser histórico y destinar unos minutos a esto, tiene que ver justamente con la comprensión de la ciencia y el arte de la navegación aérea. Porque después de haberla definido y por la ruta más corta, la definición cambió y por la ruta más rápida. ¿Por qué por la ruta más rápida? Porque al conocerse los pronósticos de vientos, no siempre la ruta cuya distancia es más corta resulta la más rápida. Y por la más rápida vamos a gastar menos combustible y vamos a llegar antes al destino. Por lo tanto, es una ruta más eficiente. Fue un cambio respecto a la definición de navegación aérea. Y últimamente, muchos operadores, aún a nivel de la planificación del vuelo, habiendo determinado cuál es la ruta más rápida por efecto de la optimización de los vientos reales y en altura, efectúan trayectorias menos rápidas, más lentas y más distantes, contrariamente a la primera definición de por la ruta más corta, rutas más largas y que con un tiempo de vuelo mayor, pero pretendiendo optimizar el costo, por ejemplo, evitando el sobrevuelo de alguna región de información de vuelo, el sobrevuelo del espacio aéreo de algunos países cuyos permisos de sobrevuelo y tasas de navegación aérea, etcétera, inciden tan significativamente en el costo de la operación que prefieren volar rutas más largas y menos rápidas para evitar esas cuestiones, por lo cual podríamos decir que y por la ruta más económica. Bueno, entonces me pareció conveniente para darle un poquitito más de estabilidad en el tiempo a este PowerPoint, no obstante todo cambia tan dinámicamente, que como la parte esencial de la definición es la anterior y que, digamos, conociendo todo momento su posición y por la ruta que resulte la más apropiada para el operador o para el piloto al mando, porque obviamente si se nos presenta una situación meteorológica compleja a lo largo de la ruta que resultó la más indicada, resulta que la más apropiada es privilegiar la seguridad y el confort de los pasajeros, la integridad de la aeronave, por lo tanto ya la ruta va a ser otra. Por lo tanto me parece que lo que mejor genéricamente describe la trayectoria es la ruta que resulte la más apropiada para las circunstancias. Para una definición parece un poco ambiguo y gomoso y elástico, lo es porque tiene en cuenta justamente un montón de factores que son variables que solamente intervienen en el momento en que la aeronave está efectuando la navegación. Por lo tanto, con tantas variables, ninguna controlable por nosotros, como la distancia, la intensidad y dirección de los vientos, el tipo de clima y de nubosidad y de meteorología que voy a encontrar en la ruta, etcétera. Bueno, zonas prohibidas de sobrevuelo que se nos presenten. Bueno, entonces es la más apropiada. Dentro de lo que decimos es la más apropiada, están nada menos que la limitante o no de la performance de una aeronave. Para un mismo origen y un mismo destino, en dos tipos de aeronaves diferentes, la ruta más apropiada va a ser totalmente distinta, porque en una aeronave como esta, para venir de Miami, de Opa-locka a San Fernando, si bien es cierto, no es la única alternativa que hay,
pero simplemente en la performance en lo que es el alcance, nada más que el alcance y la velocidad, el alcance de la aeronave, me va a implicar hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piernas hasta llegar a San Fernando. Mientras que si yo simplemente cambio de aeronave, teniendo el mismo origen y el mismo destino, listo, la trayectoria, nada más que teniendo en cuenta el alcance, ya va a ser otra totalmente distinta. Entonces yo no puedo decir qué ineficiente es esta aeronave. Simplemente es lo que la aeronave, la performance de la aeronave permite, y tiene su origen en que, como nosotros sabemos, cuando una aeronave se diseña, lo primero, absolutamente lo primero que el diseñador o el equipo diseñador tiene que tener en mente es cuál es el destino, el propósito por el cual esa aeronave va a ser usada. Entonces, no es que sean comparables, es injusto compararlas a las dos, porque también si voy a ver en qué tipo de superficie y distancia yo voy a necesitar para aterrizar la aeronave, esta le va a ganar a esta. Simplemente no son comparables porque son aeronaves que, al solo facto que lo estoy comparando, es con esto de finalmente cuál es la ruta más apropiada. Y depende de un montón de circunstancias, entre ellas esta. Respecto a la navegación aérea, hay distintos tipos de navegación aérea. La primera y la más, por decir así, elemental, es la observada, a la estima, radioeléctrica, inercial, satelital y lo que se llama PBN, basada en la performance del avión, porque PBN quiere decir Performance Based Navigation. Vamos a desarrollar muy brevemente una descripción de cada una de ellas para focalizarnos y detenernos en el primer tipo de navegación en la que el piloto se va a ver involucrado, que es a la estima, antes de que tenga su habilitación de vuelo por instrumentos y una máquina equipada y habilitada, igualmente competente que él para efectuar vuelos instrumentales, y así sucesivamente hasta que tengan la oportunidad de operar una aeronave con un sistema inercial, satelital, con las computadoras que alojan una combinación de todos ellos, como son habitualmente en los últimos años los FMS o CMS, que ya son Management System, Computerized o sistemas computarizados que integran distintos tipos de fuentes de navegación y las combinan para proporcionarle al aviador la información más precisa. En cuanto a la observada, si bien es cierto la definición, su nombre habla por sí mismo, involucra puntos visibles sobre la superficie como cualquier tipo de referencias visuales con las que el piloto pueda tener contacto, pero permanente, constante contacto. Por eso es lo de la observación, lo de la navegación observada. El piloto va pasando de una referencia, si va por la costa, un faro, una península, un determinado río que desemboca, una isla, etc. Va constantemente observando, nunca pierde el contacto visual con la superficie, pero además es constante su contacto visual con la observación de objetos sobre el terreno o la superficie. Esos puntos de referencia pueden incluir ciudades, ríos, vías, carreteras, lagos, edificaciones, cualquier referencia relevante. Y se requiere, por lo tanto, de una buena visibilidad horizontal y techos relativamente altos, siempre bastante superiores a la altura sobre el terreno que esté manteniendo la aeronave. Este tipo de
navegación es muy común en los vuelos de helicópteros y vuelos de aeronaves relativamente pequeñas, las que hacen publicidad aérea, etcétera, en donde por la naturaleza y las características de este tipo de navegación resulta la más apropiada. Por lo tanto, está limitada a vuelos ni siquiera zonales, diría yo, a vuelos, operaciones muy locales, siempre que se pueda tener todas estas referencias constantemente visibles. La navegación a la estima consiste en un método para determinar la posición y monitorear la progresión de la navegación por medio del cálculo de rumbo, velocidad terrestre, distancia, mantenidos a partir de una posición previamente conocida designada como punto de partida. ¿Por qué se llama navegación a la estima? La que más vamos a practicar, enfatizar, focalizar y la que ustedes deben estar realizando o van a tener que realizar en un futuro cercano. ¿Por qué a la estima? Porque el único punto absolutamente conocido antes de iniciar la navegación es el punto de partida, el punto de origen. Es la única posición conocida. A partir de allí, las próximas posiciones son estimadas hasta que la progresión del vuelo es tal que yo llego a esa posición y la verifico visualmente. La navegación en estima tiene que hacerse en condiciones de vuelo VMC, que son Visual Meteorological Conditions, condiciones meteorológicas visuales, porque requiere de esto, que desde una posición conocida o verificada hacia la otra, el próximo punto y los sucesivos van a ser transitoriamente a la estima, porque yo voy a estimar a qué hora voy a estar sobre ellos en base a los datos de velocidad terrestre y deriva que a mí el viento imperante mediante la componente longitudinal y transversal del viento me afecten en base a la trayectoria del segmento ya realizado y de ahí en adelante se estima. Por lo tanto, no es que yo desde una posición conocida a la otra pueda volar con condiciones o deba volar en condiciones meteorológicas instrumentales o sin mirar nunca más para abajo. Se van haciendo controles con la carta a la vista, etc. Pero en definitiva, como ya vamos a ver, se determina una próxima posición como punto, como waypoint de tu ruta a verificar, y esa posición tiene un tiempo de vuelo estimado a ella, por lo tanto una hora de paso estimado sobre eso, y por eso es la condición de navegación a la estima. La navegación radioeléctrica involucra marcaciones e indicaciones proporcionadas por estaciones terrestres que emiten ondas electromagnéticas y receptores a bordo que las interpretan presentando al piloto información con respecto a la emisora. Esta es una antena de Bohr, esta es una antena de NDB, y este es un receptor de Bohr, y este es una presentación que se llama RMI, que puede combinar la recepción de dos estaciones Bohr, dos estaciones NDB o una y una. Pero de vuelta, para este tipo de navegación tenemos que contar con una ruta en cuya trayectoria haya radioayudas como para marcarme esa ruta, que yo la pueda interpretar, debe estar debidamente instruido y certificado con una licencia como para volar por instrumento, y la aeronave tiene que estar equipada y debidamente habilitada para el vuelo por instrumento. La navegación inercial consiste en sistemas que reciben el nombre genérico de Inertial Navigation System, INS, que consisten en plataformas giroscópicas de altísima velocidad, con lo cual mantienen rigidez en el espacio con muy bajos niveles de precesión, que, como ustedes recordarán, la precesión es un fenómeno inherente a todo giróscopo, es una consecuencia
de las características giroscópicas, y debido a las características giroscópicas, de las cuales no vamos a hablar ahora porque lo hemos desarrollado en otros temas, incluyendo lo que pasa con la hélice, con el fenómeno giroscópico, resulta que una consecuencia del fenómeno giroscópico es la precesión. Lo que pasa es que las características de la precesión son tales que a menor revoluciones por minuto del disco del giróscopo es mayor la precesión. Y las plataformas giroscópicas impulsadas por láser generan una velocidad tal que proporcionan muchísima más rigidez en el espacio y muchísimo menos margen de error debido a la precesión. Proporciona confiables indicaciones de actitud y rumbo a partir de una inicialización previa mediante el reconocimiento y su sincronización de coordenadas geográficas en el punto de partida. Esto, los primeros inerciales, era una ceremonia religiosa que exigía que estando en tierra la aeronave ni siquiera, al moverse un poquito la cola con el viento, ya se cortaba, se interrumpía y dejaba de ser válido el proceso de inicialización o alineación del sistema, y habían que empezar de vuelta. En la carguera, cuando se llevaban caballos, era una tortura, porque cada movimiento de los caballos nos obligaba a iniciar de vuelta todo el proceso. Hoy todo esto se hace en forma absolutamente automática y tolera muchísimo cualquier tipo de movimiento que por cualquier razón la aeronave tenga en tierra durante el proceso de alineación. La navegación satelital, que en muchos aspectos es muy probable que ustedes sean con la que más familiarizados y más les guste operar hoy por la simpleza y precisión que tiene. El sistema recibe el nombre genérico en el mundo de Global Navigation Satellite System, GNSS. El sistema recibe una determinada constelación satelital. Se identifican y seleccionan los satélites que proporcionan mejor nivel de señal para el equipo y una óptima triangulación para la determinación de las posiciones. El sistema GPS, Global Positioning System, originado en Estados Unidos y de origen militar, es el más difundido y empleado en la actualidad, al menos en Occidente. Y respecto a la última tecnología, la más precisa y la más aceptada últimamente a nivel mundial, sobre todo para rutas random, que se llaman aquellas rutas que no están previamente definidas por aerovías, sino, por ejemplo, un cruce del Atlántico, un cruce del Pacífico, que antes había que hacerlo por aerovías, en donde llegaba un momento que se estaba totalmente fuera del alcance de un BOR. Hoy, con esta tecnología, se puede volar de acá directo a 1000 millas, independientemente del alcance, porque no depende de las radioayudas en tierra. Son sistemas que reciben el nombre genérico de Performance Based Navigation. Está conformado con un sistema que se llama, se fundamentó en un sistema llamado navegación de área, que consiste en una parte histórica, legada, es que le llaman en inglés legacy, porque fue una parte anterior, como antecedente de todo esto, que se llamaba Area Navigation y cumplía funciones bastante parecidas a las de hoy, pero sí estaba dependiendo de BOR y DME en superficie. Simplemente que con esa información, en vez de presentarla directamente como la presenta un indicador de BOR, lo presentaba como un navegador de área con una
con un sistema de waypoints y la posibilidad de crearlos uno, etcétera, bastante similar, por eso es el precedente, bastante similar a lo actual, muy distinto en la precisión, pero y en las posibilidades de hacerlo a largo, lo que se llama long range navigation, para largos alcances, muchas distancias, distancias largas. Y el otro sistema es lo que también como antecedente se llama y sigue vigente como RNAV, pero en aquel momento la definición, el concepto de lo que se entendía por RNAV no es lo que hoy se entiende por RNAV acá en verde. Este RNAV era al que me refiero, que en castellano se le llamaba navegador de área. Era un accesorio a bordo similar como el cuadrante de lo que era un Omega o lo que puede ser hoy un GPS, pero que proporcionaba este concepto que les digo de navegación de área. Eso es lo legado, lo que representó un buen antecedente para lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos para navegación de área es lo que se conoce como Performance-Based Navigation. ¿Y por qué Performance-Based Navigation? Porque la característica del sistema ya no depende de un determinado equipo instalado en la superficie que esté basado en eso. Las aerovías anteriores, aerovía BOR, aerovía NDB, estaban basadas en la existencia, la precisión y el alcance de esas estaciones terrestres, más basado en las características del receptor que tuviéramos a bordo. Este sistema se basa en la performance del sistema, que a su vez la determinan 4 componentes que ya lo vamos a designar. Este Performance-Based Navigation hoy tiene un sistema que se llama RNAV y otro que se llama RNP, Required Navigation Performance. RNP es la abreviación de performance o desempeño de navegación requerido. Se especifican cuando decimos es un sistema de navegación basado en el desempeño, basado en la performance, es porque esos 4 componentes a los que me refería se especifican para ambos sistemas, RNP y RNAV, en términos de qué precisión se espera, qué integridad se espera, qué continuidad y qué funcionalidad esos componentes brinden. De acuerdo a que estas 4 componentes cumplan y excedan, pero como mínimo cumplan los requisitos de navegación para determinadas normas de RNAV y RNP, van a poder ser aplicados y usados. Y cuando decimos que el sistema es basado en la performance, en el desempeño de estos 4 elementos, es fundamentados como fuente de hardware y de software que tienen para que todo esto funcione en 3 campos. Perdón. Disculpen, le pegué un teclazo. Fundamentado en especificaciones de navegación, aplicaciones para la navegación, como los equipos y los software, e infraestructura. Estas 3 grandes fuentes estructurales para el sistema PBN tienen que lograr la precisión, integridad y continuidad y funcionalidad para cumplir las especificaciones de esto. Cuando decimos especificaciones de navegación es cuando una determinada ruta o área exige una precisión que sea determinada, porque distintos espacios aéreos exigen o requieren mayor o menor precisión. Como concepto,
Cuando hablamos de mayor o menor precisión, es que un sistema RNAV o RNP que diga RNP10 o RNAV10, quiere decir que todo este sistema debe ser capaz de mantener a una aeronave el 90% de su trayectoria, como mínimo, dentro de un margen de tolerancia de error de 10 millas. Cuando hablamos de RNP 0,3 es porque tenemos que lograr que el 90% de la trayectoria de nuestra aeronave se mantenga el 90% dentro de a lo sumo, que nunca llegue a tener una diferencia de 0,3 millas con la realidad. A eso es uno de los elementos que conforman las especificaciones de navegación. Y la gran diferencia, la única diferencia que hay entre RNAV y RNP es que si los dos fueran RNP5 y RNAV5, bueno, ustedes podrán decir, che, RNAV5 y RNP5, es lo mismo, porque las dos rutas me exigen, o los dos procedimientos me exigen estar el 90% de la trayectoria a lo sumo 5 millas de dispersión, de margen de error respecto a la posición pretendida. La única diferencia es que RNP es cumplir todas las especificaciones de navegación de RNAV, más que se le exige tener a bordo un sistema de monitoreo y otro de alerta, cosa que los procedimientos y rutas RNAV no lo requieren para una misma especificación de distancia, por ejemplo, de margen de error de 5 millas. Entonces, no hay ningún detalle. Cuando nosotros decimos hay un procedimiento RNP, es porque no podemos ejecutar ese procedimiento si la aeronave y sus sistemas no tienen un sistema de monitoreo de la precisión, la integridad, la continuidad y la funcionalidad, monitoreándolo constantemente, cosa que nosotros no nos enteramos, pero sí de alerta o de alarma cuando alguno de los parámetros de especificaciones pierde las tolerancias de estos 4 elementos. Entonces, de vuelta, la única diferencia entre RNAV y RNP es que además de RNP cumplir todas las especificaciones que involucran a una determinada especificación RNAV, RNP exige tener a bordo monitoreo y alerta sobre el funcionamiento y la performance de estos 4 indicadores. Hasta acá. ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿O algo que no haya sido debidamente explicado o no lo suficientemente claro? Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, le quería preguntar, cuando usted dice monitoreo y alerta, es como saber que son una alarma que dice que estoy saliendo del rumbo o que no tengo... Exacto. Y cuando eso ocurre, técnicamente, legalmente, en cuanto a lo que se llama compliance, que es seguir las reglas, si eso ocurre, uno tiene que abandonar inmediatamente o notificar al ATC como mínimo, lo primero de todo, que la aeronave ha dejado de estar en condiciones de cumplir con las especificaciones exigidas para esa ruta, y mucho más si es una aproximación instrumental, que no esté apoyada ni por ningún equipo de tierra, ni LS, ni BOR, ni NDB, y llegamos a tener una alarma como consecuencia del monitoreo silencioso que la aeronave va haciendo constantemente. Si llegamos a tener una alarma que nos dice que se excedieron las tolerancias para cumplir con una determinada especificación, nosotros tenemos que abandonar inmediatamente la aproximación, salvo que estemos en condiciones visuales, pero en realidad estamos abandonando ese tipo de aproximación, estamos pasando a una aproximación visual. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos por la inquietud. Siempre la consulta, la inquietud, la iniciativa de uno de los participantes siempre termina favoreciendo a los demás, o por un aprendizaje que eso nos implique de parte del mismo participante, que pueda tener más experiencia y conocimiento que cualquiera de nosotros en eso, o porque se despliega una explicación superior que a
todos nos sirve. De manera que no dejen de participar cuando lo consideren oportuno. Cuando decimos que la navegación aérea es la ciencia y el arte de llevar en forma segura en vuelo una aeronave desde un punto hacia otro de la superficie terrestre, que es la primera parte de la definición que acabo de dar, la primera que vimos de navegación aérea, es porque aunque resulte obvio, totalmente sobreentendido, no quiero dejarlo por sobreentendido, que el único propósito que tiene la navegación aérea, que puede llegar a confundir porque se llama navegación aérea. Es aérea porque vamos navegando en un medio que es el aire, pero en cuanto al concepto de navegación, por eso toma tanto, muchísimo de la navegación marítima, la navegación aérea, es porque cuando nosotros despegamos, el propósito es aterrizar en un lugar de la superficie terrestre. No es aterrizar en Marte por ahora, ya nos va a llegar, somos todos muy jóvenes. Tendría que eliminar el plural, ¿no? Bueno, son todos muy jóvenes, podríamos llegar el día de mañana a Marte. No, cuando yo estoy hablando de navegación aérea en el marco de este curso para pilotos comerciales, este repaso, siempre es de un punto al otro de la superficie terrestre. Por lo tanto, si no conocemos rudimentos esenciales pero totalmente trascendentes para nosotros, sobre conocimientos sobre la Tierra como planeta, no la Tierra para plantar una maceta, nunca vamos a comprender la navegación aérea, porque es un punto sobre la Tierra desde el donde despegamos, Tolosa, y otro punto sobre la Tierra, Bahía Blanca, donde está mi novia. No es otro propósito. Después vamos por el aire, entonces se llama navegación aérea, pero si no conozco rudimentos sobre aspectos fundamentales de conocimiento sobre la Tierra, lo voy a pasar mal. No digo para acordarse de memoria el diámetro, pero sí saber si es una magnitud, si es de 1 kilómetro, si es de 1 kilómetro, de miles o de 10 miles, por lo menos. Y ni hablar cuando avancemos hacia el conocimiento de los meridianos, de los paralelos, lo que son las coordenadas geográficas, porque es la única manera de designar, identificar un punto sobre la superficie terrestre que después le demos el nombre de 5 dígitos que tiene un waypoint, Tenil, Lambda, Dorbo, sí, todo lo que quieras, pero es para facilitarnos la vida a nosotros. Cada uno de esos en el sistema de navegación implica una coordenada de latitud y longitud. Bien, entonces a esos propósitos vamos a adentrarnos en conocimientos sobre la Tierra, en donde recordemos, esto debería ser como una rápida familiarización, no inicial, sino como un repaso, ¿no? Que la longitud del círculo polar es de 15.000, prácticamente 16.000 kilómetros, que el radio no diámetro, el radio polar desde el polo al Ecuador es de 6.357 kilómetros y el radio ecuatorial es mayor, 6.378. Esa es la razón por la cual todos recordaremos que la Tierra es esferoide, no es una esfera perfecta porque tiene bastante achatamiento sobre los polos. Por lo tanto, el diámetro y el radio, por lo tanto, del Ecuador son superiores al de cualquier meridiano. La longitud de un meridiano, o sea, la circunferencia, toda la longitud, toda la vuelta al mundo, por decirlo de alguna manera, tiene 40.000 kilómetros, 21.600 millas. Esto es a lo que me estoy refiriendo, que tenemos que tener como nociones sobre el conocimiento de la Tierra, si son cientos, miles, 10.000, bueno, 21.600 millas. No les pido que se acuerden de memoria, pero 40.000 kilómetros, 21.600 millas. Estamos hablando de magnitudes
magnitudes. Y por lo tanto el Ecuador, al ser mayor, porque están achatados los polos, esta circunferencia es mayor, sí señor, es de 40.077 en vez de 40.000. A muchos efectos prácticos se la considera una esfera perfecta, con lo cual que tengamos presente que la circunferencia de la Tierra, todo alrededor de la Tierra, si yo salgo de un lado y doy la vuelta al mundo, voy a hacer en el orden de 40.000 kilómetros, 21.500 millas, esa magnitud. Fíjense que la diferencia del radio polar con el radio ecuatorial es de 21 kilómetros. Cuando estamos hablando de magnitudes, de toda una circunferencia de estas características, o de que todo el radio, la magnitud del radio son 6.400 kilómetros, realmente 21 de diferencia, convengamos que técnicamente hay que saberlo, pero que a muchos efectos prácticos se considera una esfera perfecta. Perdón, algo me pasó acá. Otro aspecto fundamental sobre el conocimiento sobre la Tierra es la gravitación que ejerce el centro de la Tierra, llamándonos hacia el centro de la Tierra a través de la fuerza de gravedad, y que en general la fuerza de gravedad, ya no solamente referida a la atracción que ejerce el centro de la Tierra, sino la fuerza de gravedad como concepto en físico en general, es directamente proporcional a la masa. Quiere decir que cuanto más grandes son los cuerpos, más se atraen entre ellos. Es directamente proporcional a la masa de los cuerpos e inversamente proporcional a la distancia. Directamente proporcional a la masa es mucho más la fuerza de gravedad cuando aumenta la masa y cuando disminuye la distancia. Por eso es inversamente proporcional a la distancia. Esa es la razón, sin entrar mucho en astrología, pero esa es la razón por la cual la fuerza que ejerce en las mareas, por ejemplo, la Luna, es mucho mayor que la que ejerce el Sol, siendo el Sol infinitamente más grande. Si fuera nada más que por la masa, el Sol tendría una fuerza de gravedad extraordinariamente mayor que la Luna por su masa. Pero resulta que está tanto más lejos nuestro que la Luna, que con una masa inferior, pero una distancia inferior, la Luna tiene una influencia sobre las mareas, sobre nosotros, la gravedad que ejerce, muy superior a la del Sol. Como consecuencia de que el diámetro y circunferencia y radio del Ecuador es mayor que el de los polos, la fuerza de gravedad en los polos es de 9,838, porque al ser achatado está más cerca. Esta distancia, este radio polar, dijimos que es muy inferior al radio ecuatorial. Entonces, siendo la fuerza de gravedad inversamente proporcional a la distancia, una distancia menor del centro de la Tierra al polo ejerce una fuerza de gravedad de 9,838, mientras la fuerza de gravedad en cualquier punto del Ecuador es de 9,788, porque en cualquier punto de la circunferencia del Ecuador, nuestra distancia al centro de la Tierra va a ser mayor que en otro punto de la Tierra, haciéndose máxima esa diferencia en los polos. De vuelta a los efectos prácticos, fíjese la sutileza de
9,838 a 9,788. A los efectos prácticos, uno está asumido que la fuerza de gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, porque el promedio es 9,8. ¿De acuerdo? Está por convención, por establecido, que cuando hablamos de la fuerza de gravedad, excepto que estemos haciendo por alguna razón un análisis y una evaluación extremadamente finita y que requiere altísima precisión, a los efectos prácticos uno le pregunta a un alumno de la secundaria, a un piloto, cuál es la fuerza de gravedad. No se hace toda esta aclaración, sino son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es la aceleración de la fuerza de gravedad. Otros recuerdos de nuestra secundaria y de nuestro curso de piloto privado, que a lo mejor alguno tuvo la suerte de verlo, la mayoría no, porque no se da este tipo de instrucción como si no fuera necesaria, es que dentro del sistema solar o planetario nuestro, donde el Sol es el centro del sistema de esta galaxia, de este sistema, la Tierra tiene dos movimientos fundamentales. Uno de rotación sobre su propio eje y otro de traslación, es decir, se traslada a través del año alrededor del Sol en una trayectoria que por un lado es elíptica porque describe una elipse, y por otro lado es excéntrica, porque no está siempre equidistante al Sol. El Sol está, el centro de la trayectoria elíptica no está en el Sol, está corrido más hacia uno de los costados. Por lo tanto, eso hace que la distribución de temperaturas a lo largo del año sobre el planeta y la definición de las estaciones, de las 4 estaciones, como otoño, primavera, verano y otoño, no sean una cosa tan matemática. Y el otro detalle, perdón, el otro elemento, la otra información acerca de esto es que además de que la Tierra girar en torno a su eje, como acá lo describe, y trasladarse alrededor del Sol, el eje de la Tierra está inclinado respecto a lo que sería la proyección vertical de su trayectoria, está inclinado 23,4 grados. Esa inclinación de 23 grados y medio prácticamente, hay alguna bibliografía que lo describe como 23 y medio. En realidad son 23,4. Bueno, de vuelta, no es necesario ese nivel de precisión. Pero sí es interesante que sepan que cuando veamos, o vean ustedes, o piensen, invoquen los trópicos de Cáncer y Capricornio respectivamente, la latitud de los trópicos está dada, que son un paralelo, cada uno de ellos. Ese paralelo representado por el trópico de Cáncer y el paralelo representado por el trópico de Capricornio están a una latitud de 23,4 grados norte y 23,4 sur del Ecuador, respectivamente, para el de Cáncer al norte y Capricornio al sur. Es porque el clima tropical y las características de la Tierra sobre las zonas tropicales las define la inclinación de la incidencia del Sol durante el año debido a esta inclinación. Entonces, la manera en que incide está marcada por los trópicos de Cáncer y Capricornio, que están justamente a 23,4 grados de latitud norte y sur respectivamente. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Somos 18, lo que pasa que muy buena concurrencia, pero no, lamentablemente si los pongo a todos, no pierdo mucha, dejo de ver mucho la pantalla. De manera que si necesitan intervenir, por favor, háganlo a través del chat o
activen momentáneamente el micrófono para advertirme que necesitan intervenir. Los meridianos, que son lo que está marcado acá en amarillo, o el más emblemático es el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero, que pasa por lo que se llama así porque pasa por una localidad que se llama Greenwich en Inglaterra, son círculos máximos. Son círculos máximos porque, y se le llama y son círculos máximos porque no hay circunferencia sobre la Tierra de mayor longitud que la circunferencia de un meridiano, porque todos, al pasar por los dos polos, es como cortar una pelota exactamente por la mitad, no va a haber en ningún otro lado de la pelota una longitud mayor que la representada por el diámetro de cada una de esas bases de la semiesfera que quedó cuando la cortaste. Entonces, todos los meridianos son denominados círculos máximos. Por esa razón, porque lo son. No hay mucha explicación más. Y a los efectos prácticos para la navegación aérea y en términos generales, así como dijimos que a los efectos prácticos podemos descartar la chatura que tienen los polos respecto al Ecuador y estos otros datos muy minuciosos para los propósitos que tenemos, a los efectos prácticos para la navegación se considera, aparte de todos los meridianos, cada uno de los meridianos, un círculo máximo, el Ecuador, no obstante ser un poquitito mayor por el achatamiento de la Tierra, está considerado también un círculo máximo. Las bases fundamentales para determinar posiciones, distancias, tiempos y cursos de un punto al otro de la Tierra, no importa la metodología, pero están hechas en base a lo que son las latitudes y las longitudes. Las latitudes se miden en grados a partir de los paralelos, vaya la redundancia, paralelo al Ecuador, el máximo de los cuales es el Ecuador, y se van siendo latitud norte de determinada cantidad de grados, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 grados norte es el polo, y lo mismo hasta 90 grados sur es el polo sur. Por lo tanto, si tenemos entre el norte y el sur de este hemisferio, digamos que estamos viendo, 90 más 90 son 180, la parte no visible del otro lado, las antípodas de este meridiano que estamos viendo, van a tener otros 180. Ahí tenés los 360 grados que nosotros vamos a determinar en dos dimensiones de latitud norte y sur para determinar la latitud de una posición. Y con un criterio bastante similar, a partir de Greenwich, que está un poquitito del otro lado, que no visible, vamos a tener hacia el oeste, de 0 a 180 grados oeste, y del otro lado de 0 a 180 grados este, con lo cual se completan los 360 grados alrededor del mundo, en este caso sobre el Ecuador, y que se miden de acuerdo a qué meridiano esté, 45 oeste, del otro lado será su equivalente al este de Greenwich. Otro aspecto fundamental es el magnetismo terrestre. La Tierra se comporta como un gran imán, tiene dos polos magnéticos, el norte y el sur, y la posición del polo magnético, para complicarnos un poquito la vida, no coincide con la correspondiente al polo geográfico. Por lo tanto, las brújulas o compases magnéticos marcan un norte que puede diferir en forma notable con el norte verdadero o geográfico, y en algunas regiones debidamente
indicadas en la cartografía, no tiene diferencia alguna y son absolutamente equivalentes el norte verdadero o geográfico con el magnético. Eso lleva a el concepto de inclinación o declinación magnética. Los polos y el ecuador geográfico de la Tierra no coinciden con los polos y el ecuador magnético de esta, como lo antes dicho. La diferencia angular ocasionada por esta condición se denomina declinación magnética o variación magnética. Las líneas de igual declinación magnética se denominan isógonas, de manera que uno ve en una carta líneas punteadas que de vez en cuando dice un valor 3, 4, 12 grados, E como este o W como West, ese es el valor que esa línea a través de su trayectoria tiene de declinación magnética sobre la superficie terrestre. La declinación para una determinada zona no solamente no es fija, sino que para seguirnos complicando la vida varía a través del tiempo. La declinación puede ser este u oeste. Con respecto al rumbo geográfico o norte verdadero, las declinaciones oeste se suman y las este se restan para determinar el rumbo magnético. Las cartas de navegación consignan, junto a la rosa de los vientos, el valor vigente de la declinación magnética para esa región que ocupa la carta, que abarca la carta, grafican las isógonas apropiadamente y consignan la variación anual de la declinación magnética. La declinación en más o en menos que va a tener esa zona abarcada por la carta en los próximos 10 años, porque lo da variación anual. Entonces uno la puede calcular. Por lo tanto, cuando vemos una rosa de los vientos que nos marca en una carta el norte geográfico o verdadero, ese va a variar de acuerdo al valor de las líneas isógonas que haya en la carta durante la trayectoria de nuestra navegación, que nuestra navegación implique. Esa variación, si es hacia el este, si la declinación es oeste, es como que tenemos que girar esta rosa para hacer coincidir ese oeste con el meridiano, con el norte. Entonces, si la declinación es oeste, los rumbos se aumentan, y si es este, los rumbos disminuyen. Acá tenemos un claro ejemplo, la línea, y una línea agónica es aquella que une los puntos donde la declinación o variación magnética es igual a 0. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay una línea, en este caso esta que está representada en rojo, que es una isógona con valor 0? Eso se llama agónica, porque no hay que hacer ninguna corrección del rumbo. Cualquier variación se debe sumar y cualquier variación al oeste se debe restar. Al oeste se suma y al este se resta. Mientras la línea agónica es esta representada por el valor 0 de declinación magnética. Y acá vemos claramente que si el 0, nosotros imaginamos estar arriba de una carta y por acá va a pasar un meridiano geográfico, porque la carta es geográfica, es la representación de la Tierra, esta rosa de los vientos nos está diciendo que tenemos 22 grados de oeste, 22 grados oeste de declinación magnética. Entonces, hacia el oeste del norte nos marca 10, 22 grados. Aparte de decírnoslo acá, lo marca físicamente, gráficamente. Esto implica... Sí. ¿Por qué dice oeste a la derecha y este a la izquierda? Porque no tiene que ver en dónde está el oeste y el este en el mapa, que exactamente es al revés por lo que vos decís, sino para
obligarte a hacer esto que iba a hacer ahora yo con la rosa de los vientos, de ir a la derecha, rotando, imaginando que rotás esta declinación marcada hasta llevarla acá, porque lo que trato de evitar es que esto lo hagamos de memoria, que tratemos como he escuchado, reglas mnemotécnicas, pero todas cuestiones de memoria, de geográfico a magnético, la declinación oeste se suma. Pasan 6 meses y ya no te acordás si se suma o se resta. El tema es que cuando vos veas esta rosa de los vientos y la declinación es oeste, no tengas que pensar, uy, lo que dijo Carlos, ¿qué era? No, la oeste va para la derecha. Cualquier rumbo a la derecha suma. Cualquier rumbo que vos rotás hacia la derecha en un compás, en una brújula, suma. Y es como que, no sé si me están viendo mi cursor sobre la declinación acá en la rosa de los vientos. Es cuando vos ves una declinación oeste, este, oeste, en este caso es oeste. ¿Por qué se suma? Porque esto es geográfico. Por acá pasa un meridiano geográfico. Para yo llevar geográfico a magnético, para poderlo leer en una brújula, porque la brújula es un compás magnético, es la razón por la cual hay que convertir lo geográfico a magnético, porque no tenemos una manera de que nos indique a bordo el norte geográfico. Tenemos un compás magnético, y el magnético tiene diferencia, en este caso de 22 grados. Bueno, todo lo que tienen que hacer, en vez de acordarse, uy, ¿qué dijo Carlos? ¿Cómo carajo era? ¿El oeste se suma o se resta? Porque a los 2 días te olvidaste. Vos tenés que dejar la memoria por otras cosas y ponerte acá y decir, si yo tengo que llevar el magnético, que es este, al geográfico, todo lo que tengo que hacer es sumar 22 grados y llevar esto a la derecha, Es lo que está haciendo este mapa. De 0, lo oeste lo llevas sumando grados a la derecha. Pero porque para ahí va la variación magnética, no porque para ahí está ese punto cardinal. ¿Me explico, Joel? O no me acuerdo quién hizo la pregunta. Carlos, le hago una pregunta. Siempre y cuando la carta me esté diciendo que la desviación o declinación magnética sea oeste. Claro, si es esta flecha va a estar acá. Por otro lado. Y te va a decir, en vez de esto, te va a decir 15 grados este, la E, en vez de la W. Entonces, ¿cómo haces para llevar magnético, que está acá, a geográfico? Para ir a lo de tu novia, porque tu novia está sobre la Tierra, está sobre la superficie geográfica, y vos vas a tener un compás magnético. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, venirme para acá, cualquier rumbo en aviación, en navegación, que gire a la izquierda, resta. Entonces no tienen que acordarse más nada de memoria, ven para dónde están y llevan esa flecha a convertirlo. ¿Qué te falta para que sea igual sobre la Tierra? Eso te falta, quitarle 15 o agregarle 22. Depende para dónde esté. Ok. ¿De acuerdo? Para completar este concepto, si vos tenés 0 declinación magnética, tu ruta está a lo largo de una línea agónica, no tiene declinación magnética, es 0. Tu polo norte va a coincidir con el polo norte magnético. Este es el polo norte geográfico y este es el magnético. Tenés 0 variación, 0 declinación magnética. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no tenemos que sumar ni restar nada. Lo que nos diga la carta, hacemos. Mientras tanto, en todo lo largo de nuestra ruta, la carta nos indique que tenemos 0 de declinación magnética. Altamente improbable, pero bueno. Puede ser un tramo muy corto y en un rumbo muy parecido al de la línea agónica. La declinación magnética oeste, cuando vos decís, tengo el norte, el polo norte geográfico acá, siempre alineado con un meridiano que une el norte y el sur geográfico. Y tengo
declinación magnética oeste o variación magnética oeste hacia este lado, la única manera es esa diferencia angular, sumársela para llevar al polo norte magnético al lugar donde está el polo norte geográfico, porque la casa de mi novia está sobre una referencia geográfica, porque está en la superficie de la Tierra. Por el contrario, la declinación magnética es este, cuando el polo norte magnético está desplazado al este. Si está desplazado al este del geográfico, la única manera que yo tengo es que esta diferencia angular, cerrarla hacia la izquierda para alinear el polo norte magnético con el geográfico. La única manera de yo llegar en términos de rumbo desde el lugar donde estoy a donde quiero sobre la superficie terrestre, que está en términos geográficos, es que yo haga coincidir mi brújula, el rumbo de mi brújula, con el rumbo geográfico. La única manera es compensar la declinación magnética. ¿Hasta acá hay alguna duda porque suele ser todo un tema el asunto de la variación o declinación magnética? Y sobre todo, sí. No, dígame. Aunque sobre todo lo que veo en la escuela y en colegas, etcétera, es esta necesidad de acordarse de memoria o de hacer reglas mnemotécnicas. Tengo compañeros de mi licencia comercial que nunca me voy a olvidar, que así como para pasar, decimos, geográfico a magnético, la diferencia oeste se suma por las razones que vimos, que son lógicas, ellos hacían, para acordarse, hacían al revés. Para pasar de magnético, que es donde estoy volando, a geográfico, la oeste se resta. Entonces hacían la sigla BOR, como en la radioayuda, V corta OR. En vuelo, el oeste se resta. Bueno, hagan lo que quieran, pero me parece que lo más importante es comprender por qué es, no acordarse de memoria o hacer una regla, en vuelo el oeste se resta, y no tener la más puta idea de por qué. En tierra se suma y en vuelo se resta. Pero bueno, sí, decime la inquietud. No, que yo, primero que la declinación magnética siempre se va, por cuestión natural, siempre se va, a medida que pasan los años se va agrandando, ¿no? Esa declinación magnética, ¿eso lo entiendo bien o no es así? Sí, va variando en distintos lados del mundo de acuerdo a lo que la carta, donde está la rosa de los vientos de la carta, te indica que en el sector abarcado por la carta, no en el mundo. Ah, bien, en el sector abarcado por la carta. Dentro de los límites, por ejemplo, una carta seccional de aviación para vuelo visual de 1 millón, que es la más convencional, donde 1 centímetro es 1 kilómetro. Es 10 kilómetros. Bueno, donde esté la rosa de los vientos te va a decir variación magnética, tanto del promedio de lo que abarca la carta, y que la variación anual es de más o menos 2,5 grados, 1,3 por año. Eso es muy importante. Es un dato muy importante porque normalmente nosotros trabajamos, salvo ahora con el Foreflight y toda la tecnología que hay, que tenemos toda la cartografía actualizada, pero en mi época, cuando uno se juntaba con una carta de visual 1 millón, que normalmente la compraba en el edificio Cóndor, cuando era la autoridad aeronáutica. Eso le iba a decir, sí. La carta era de la época del pedo. Sí, el 76 o 73, más o menos. Claro, entonces vos tenés que mirar cuándo la estás viendo vos, 2021, y si sabés restar, tenés que restarle los años, multiplicar los años que hay desde ahora hasta la emisión de la carta por la variación magnética anual. Porque eso sí es fijo. Parece una paradoja. Es fija la variación. Tiene variación anual, pero el valor de esa variación es fija. Siempre es el mismo por año. Exacto.
Exacto. Entonces, esa es la manera en donde uno, cuando se junta, tiene que tener la precaución de, sobre todo si un amigo o el club o la escuela le presta una carta, lo primero, a ver de cuándo es esto, porque cuando yo vaya a hacer mi corrección de declinación, me voy a tener que basar en la realidad de lo que pasa hoy en la Tierra. Y si transcurrieron 10 años, que hay cartas que son nuevas con 10 años, un grado y pico se te va a 10. ¿Y sabe qué? 10 grados de diferencia en una distancia medio larga, le errás de continente directamente. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, y por último, para cerrar hoy, hay otra cuestión, como si la hicieran fácil hasta ahora, hay otra cuestión que tenemos que compensar, que es lo que se llama desvío compás. Ya sabemos entonces que el compás magnético, que así se llama, compás magnético, o brújula, o los yanquis le llaman whisky compass, porque es el jugo que tiene adentro, como para los yanquis lo único que existe, el líquido es el whisky, le llaman whisky compass, pero es otro líquido el que tiene adentro, y ellos lo saben, pero bueno. El whisky compass exige una compensación de lo que se llama desvío compás. Cada compás es único, y cada instalación del mismo compás en 2 PA11, en 252 diferentes, la configuración de instrumental, elementos férreos, etcétera, alrededor del compás o en la cercanía del compás, hace que hace falta en la instalación inicial del compás y una verificación que se hace cada 2 años, se debería hacer cada 2 años, de la exactitud de la indicación del compás. Normalmente, debido a eso, se está acompañado debajo o arriba del compás, pero muy cerca del mismo, una tabla que se llama tabla de desvío compás, para lo cual te dice que este compás en este avión, si este mismo lo sacas y lo pones al lado en otro avión idéntico, va a tener una tabla de desvío diferente. Este compás instalado en este avión, para vos volar rumbo norte, tenés que poner en el compás 0, o sea, norte. Y esa tabla está cada 45 grados. Para vos volar rumbo 45, tenés que poner 45. No tiene desvío. Para volar al este, tenés que poner rumbo 90, que no tiene desvío. Para volar al sudeste, lo mismo, no tiene desvío. Para volar al sur. Y acá te dice que para volar al sudoeste, con rumbo, para que vos tenés un rumbo efectivo 225, tenés que poner en el compás 224. Y para el oeste, en vez de 270, 269. Y para el noroeste, en vez de 315, 314. Este compás, en este ejemplo de la foto, tiene 1 grado, cuando lo tiene, de desvío. Hay compases que tienen 3 grados, llegan a tener 3 grados en un determinado rumbo y no menos de 1 en todos los demás rumbos. Con lo cual, de vuelta, en un avión relativamente lerdo o en distancias relativamente prolongadas, ahora vamos a ver el efecto que tiene chingarle 1 grado en el rumbo. Si no les parece mal, habiendo establecido previamente un periodo de 1 hora para la jornada, es muy común que en la primera fase, el primer capítulo de la jornada, nos estiremos un poquitito. Les agradezco muchísimo la participación y la frondosa asistencia. Y nuevamente, bueno, yo tengo abierto el chat, pero si alguien quiere decir algo, no somos muchos y si lo hacemos ordenadamente, podemos charlar. Si alguien tiene alguna inquietud o comentario que hacer, sobre todo lo que más me importaría es si hay algo que no haya quedado claramente explicado.
Bueno, les agradezco mucho. O están muy distraídos o yo lo expliqué bien, pero bueno, en cualquiera de los casos, siempre vamos a tener una revancha por 2 razones. Cuando tengamos una futura clase, como el próximo jueves a las 18, siempre la comienzo consultando si quedó alguna duda de la anterior. Y en la última placa de la última jornada de cada materia está mi mail y mi teléfono, sobre el cual también tengo WhatsApp, con lo cual siempre a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Les agradezco mucho y que tengan un flor de fin de semana. Cuídense mucho, que ya no se sabe cuál es la segunda, la cuarta ola, pero tenemos olas cada vez más severas con el COVID. Les mando un abrazo muy fuerte. El jueves, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, Carlos. Al contrario, ustedes. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Abrazo fuerte.